expresamente se dicen que no está directamente relacionado con los rasgos concretos de la morfología social. Y esto lo dice el maestro, o sea, Durkheim, en 1898, en este artículo sobre las representaciones individuales y colectivas. Digo, de este modo, los durkheimianos tratan de responder a la cuestión de la relativa prioridad del mito y el ritual de ambas maneras, con el ritual teniendo el rango más alto. Instintivamente querían tener los pies sobre el suelo, afirmando que las realidades sociales de carne y hueso, como el ritual, eran las realidades primeras. Pero como sabemos, también querían sostener que el mito, por ejemplo, era al menos relativamente autónomo, ¿no? La tesis esta que enuncié al principio. Afirmar que el mito es autónomo es ipso facto decir que es un poder, como escribe Huber en varias ocasiones. El mito, dice en la conclusión del artículo de referencia, el mito tiene en sí mismo una fuerza, una autonomía propia. Dice, puede transformar, puede cambiar las fiestas a las que acompaña. Es una cosa en sí mismo, tan sustancial como aquello que expresa. De este modo, a pesar de la fama que han tenido los durkheimianos de tozudo sociologismo, es decir, de hacer depender el mito de la organización social, ¿no? El mito se explica a partir del tipo de organización social. Digo que a pesar de la fama, en parte fundada, que han tenido los durkheimianos de tozudo sociologismo, para Huber al menos, los mitos son capaces de desvincularse, de soltarse de su sustrato social. Pero de acuerdo con la fundamentación inequívocamente empírica de la concepción de la relación del mito con el ritual, la situación puede ser invertida. Y se puede decir que el mito depende del ritual, y el ritual, como es una práctica social, pues depende también de la sociedad. Y con esto lo que estoy apuntando es que hay una ambivalencia, una equivocidad, incluso una confusión muy fuerte respecto a esta cuestión de la relación del mito y el ritual, y, en consecuencia, respecto a la cuestión que vamos a la autonomía del mito. Tal vez para disimular estas dificultades, o tal vez para evitar la confusión, Huber y Mauss trataron de resolver este conflicto convirtiendo el problema de la prioridad del mito o el ritual de una cuestión a priori, como aparecía en Durkheim, o sea, tratan de convertir este problema de la prioridad del mito o del ritual de una cuestión a priori, es decir, una cuestión de principio abstracto, que es antes el mito o el ritual en general, en un asunto empírico. O sea, hay que ver en cada caso, ¿no? Digo, la introducción, o sea, me refiero al artículo de siempre, establece que la cuestión de la prioridad, cito textualmente, nos parece que no admite una respuesta general, o sea, o a priori, en abstracto. Todavía 10 años más tarde, o sea, en 1913, 10 años más tarde del artículo, Huber reiteró este planteamiento al evitar, cito textualmente, tratar la cuestión de la prioridad de los rituales sobre los mitos o de los mitos sobre los rituales. Pero es esto que dice que la trata de evitar, digo, pero es lo que justamente él mismo hizo, contradiciéndose de nuevo, en declaraciones como esta, y lo cito textualmente. Los mitos son productos sociales. Lo dice, he escrito por él. Es en los rituales donde la sociedad se hace visible. Los rituales son acciones prácticas sociales. Es en los rituales donde la sociedad se hace visible, donde la sociedad está presente o necesariamente implicada. Dice, la imaginación mitológica, y aquí aparece una metáfora de Huber que fue muy utilizada, la imaginación mitológica baila sobre el terreno hollado por los rituales. Pero claro, al danzar sobre, hay un momento en el que estás por encima y no tocas el terreno, no sé si me explico. Porque luego se juega en el artículo con el sur y el an y en, ¿no? Danzas sobre, pero claro, el danzar sobre sí tiene una base, pero saltas, ¿no? El baile. Sigue diciendo, la imaginación mitológica danza sobre el terreno hollado, trabajado por los rituales. Y es ahí donde uno puede comprenderla, la imaginación mitológica, ¿no? Sobre los rituales. Digo, y tratando de este conflicto, que es antes el mito o el ritual, dice en el mismo texto,
la creación de héroes es un proceso mitológico en el que la mitología parece proceder sin un apoyo ritual. Sin embargo, esto no quiere decir que la práctica religiosa, o sea, el ritual, no haya dado nacimiento a algo de este tipo. Es decir, que por una parte parece proceder sin apoyo ritual, pero por otra parte en la misma frase se afirma que esto no quiere decir que la práctica religiosa no sea la causa que ha producido esa mitología heroica. Ya se ve la ambigüedad, incluso la equivocidad, por no decir la confusión y la ambivalencia que tienen respecto de esta cuestión el grupo importantísimo del que tanto vivió, ya lo dije ayer, Mircea Eliade, de Durkheim y de los durkheimianos. Digo, en cierta medida, la brillante metáfora de Huber, esto de danzar sobre el terreno hollado por el ritual, sirve para expresar una relación que los durkheimianos eran incapaces aparentemente de describir o explicar adecuadamente. El mito danzaba sobre el terreno preparado por el ritual. Se puede decir que los durkheimianos querían mantener sus pies sobre el suelo, pero no en él, ¿no? Jugando con la distinción entre estas dos preposiciones francesas de sur, ¿no? y en, ¿no? Es decir, danzan o bailan sobre el ritual. Digo, como consecuencia de esta ambivalencia se han desarrollado al menos dos tradiciones a partir del proteico y multiforme magisterio durkheimiano sobre el mito. A partir de esta ambigüedad, la propia ambigüedad favorece que surjan dos tradiciones. Por una parte están los que subrayan la autonomía del mito y tienden a tratarlo como una cosa aparte de la sociedad, etc., dando lugar así a las subespecialidades de antropología cognitiva, simbólica y estructural. Este tipo de planteamiento puede también justificar el hecho de que escritores ubicados en la tradición durkheimiana, como por ejemplo Du Metzill, que fue discípulo de Mauss y de Huber, ¿no?, hable de una ideología indoeuropea en determinados contextos en los que no hay una correspondiente organización social que ofrezca el supuestamente durkheimiano referente social para esa ideología. De hecho, la ideología indoeuropea, la ideología trifuncional de las tres funciones indoeuropeas, va desde la India iraní hasta los celtas, pasando por los germanos, los romanos, por supuesto, hasta el famoso libro sobre la religión romana de Du Metzill. Entonces, apoyándose dentro de esa ambivalencia de los durkheimianos, de que por una parte el mito es autónomo, relativamente autónomo al menos, del condicionamiento social, se puede hacer un estudio de la ideología trifuncional indoeuropea más allá de las distintas organizaciones sociales en las que está presente esa ideología, que parecen no condicionarla, ¿no? Bueno, la ideología trifuncional indoeuropea, como probablemente sepan ustedes, pues se puede ilustrar, y esta ilustración justamente pone en cuestión, en otro contexto, la teoría de Du Metzill, pero un discípulo suyo trató de demostrar que efectivamente Du Metzill pensaba que el único sitio donde la ideología trifuncional indoeuropea, ¿no?, toda esa área que él estudia, funcionaba, era en toda esa área, menos en Grecia. Pero un discípulo de Du Metzill, Serge Young, trató de demostrar, y es que es una cosa obvia para cualquiera que haya leído a Platón y La República, ¿no?, que la ideología trifuncional está en Grecia. O sea, la distinción entre el filósofo rey, que representa la función de soberanía, el cuadro militar, que representa eso, la función militar, ¿no?, los guardianes, digamos, de la mitología, y luego el grupo de los comerciantes, agricultores y productores, que representa la función de reproducción, no de la vida a nivel biológico y social, vamos, es la ideología trifuncional indoeuropea, es Júpiter, Marte, Quirino en Roma, etcétera, etcétera. Y no sé cómo Du Metzill no se empeñó en que el único sitio donde no veía él que encajaba bien la ideología trifuncional era justamente en Grecia. Hay muchísimos otros textos, ¿no?, y lugares donde se puede encontrar, pero es que en el propio Platón, ¿no? O sea que, de algún modo, la tripartición platónica del filósofo rey, que representa la soberanía, ¿no?, que correspondería, digamos, a Zeus, ¿no?, el guardián, que correspondería a Ares, ¿no?, y
la función de reproducción, que estaría más bien asociada con la diosa Deméter, ¿no? Pues eso se corresponde, por ejemplo, en la India con la distinción entre Brahman, Kshatriya y Vaishya. O sea, el Brahman, que representa el ámbito de la soberanía, ¿no? El Kshatriya, que es el guerrero, y el Vaishya, que es el que pertenece a la esfera de la reproducción, del comercio, de la producción agrícola, etcétera, etcétera. No, pero bueno, a lo que voy ahora es a que, a partir de esta ambigüedad o ambivalencia que el grupo de Durkheim, ¿no?, especialmente Huber y Mauss, que son los que se dedican al mito, y especialmente Huber, que es el que más estudia el mito, ¿no?, de esa ambivalencia de si es autónomo o no es autónomo respecto de las relaciones sociales y respecto del ritual, que eso favorece que dentro del discipulado de estos señores, como es el caso de Dumézil, pues uno pueda, apoyándose en la autonomía del mito, decir, voy a analizar como un objeto autónomo, independiente de la organización social, pues la ideología o la mitología trifuncional indoeuropea en un área geográfica tan extensa como la que va desde el este de la India, ¿no?, hasta Irlanda. Bueno, es a lo que me refiero, que se puede entender, se puede enmarcar, diríamos, y se puede tomar una perspectiva respecto del grandísimo trabajo de Dumézil, que ha influido en Lévi-Strauss por otra parte, y lo reconoce absolutamente, ¿no?, como un ejemplo de esta primera tradición que se puede derivar de la ambigüedad o de la equivocidad de este grupo, ¿no? Por eso digo que, por una parte, los que subrayan la autonomía del mito y de la ideología mítica tienden a tratarlo como una cosa aparte, dando lugar así a las subespecialidades de antropología cognitiva, simbólica y estructural. Este tipo de planteamiento puede también justificar el hecho de que escritores, estudiosos, sabios, ubicados en la tradición durkheimiana como Georges Dumézil, hable de una ideología indoeuropea en determinados contextos en los que no hay una correspondiente organización social que ofrezca el supuestamente durkheimiano referente social para esa ideología. La ideología indoeuropea parece tener vida propia. Asimismo, Louis Dumont, otro discípulo de Mauss y un antropólogo al que yo le proceso la mayor admiración, en su libro L'Homo Hierarchicus, Louis Dumont va en la misma dirección de liberar la ideología, las ideas, por ejemplo, la ideología jerárquica de la India, ¿no?, en el Homo Hierarchicus, del condicionamiento de la morfología social. O sea, defiende la autonomía y la independencia de la ideología respecto de la organización social. Al menos tentativamente, con el objetivo explícito de concederle a la ideología el papel central de la investigación antropológica. En el caso de Dumont, la ideología basada en el principio de la jerarquía distinguida del poder en la India, con el sistema de las castas, por contraposición con la ideología moderna, occidental, ¿no?, en ese viaje que hace él de ida y vuelta de la India para entender a la India desde Occidente y a Occidente desde la India, donde el valor fundamental no es la jerarquía, sino el valor que se dice, otra cuestión es lo que de hecho ocurre, es el de la igualdad y la libertad, ¿no? Bien. Dice, en este caso, el de Dumont, por ejemplo, discípulo de Mauss, se considera que las representaciones colectivas son un autónomo y suficiente objeto de estudio por sí mismas, al margen de la organización social. Más aún, se tiende a considerar que la organización social lo único que hace es ejecutar la ideología, ¿no?, aunque nunca puede hacerlo completamente, porque del mismo modo que hay restos de igualdad en el sistema de las cartas de la India, evidentemente, aunque no se reconozca, hay una gran estratificación social en la sociedad que tiene como valor fundamental la igualdad, como todo el mundo sabe, ¿no? Hay divisiones sociales y estratificación social extrema, ¿no? Digo, y naturalmente, Lévi-Strauss habla del mito sin sustrato social como algo que se puede explicar solo por el mito. Solo otros mitos pueden explicar un mito determinado, solo por el mito, que se debe reconocer como un hecho que detrás de cada sistema mítico hay otros sistemas míticos que fueron los factores que determinaron aquel. Pero los mitos solamente determinan a otros mitos en virtud de sistemas de transformación o de la lógica que más adelante, cuando tenga tiempo, explicaré. Parece que en estos planteamientos parece sobrevivir algo del poco entusiasta espíritu durkheimiano de liberar al mito del ritual y de la morfología social. Esta es una tradición.
¿no? Es la tradición representada, por ejemplo, por estos dos señores que no puse ayer en la pizarra, Dumézil y Dumont, que consideran que es legítimo el estudio de la mitología, de la ideología mítica, por sí mismo independiente, y no es necesario ver el condicionamiento social de esa ideología. Pero existe también entre los discípulos de Durkheim y dentro de la escuela durkheimiana un señor que creo que ayer puse por ahí, al que me voy a referir ahora mismo, que es Granet. No está puesto. Ah, está ahí. Sí, sí. Granet, especialmente en su importantísimo libro La religión de China. Ahora me voy a referir a esto, ¿no? Es un poco el ejemplo contrapuesto al de Dumézil y Dumont, porque representa otra tradición que se puede derivar de la ambigüedad, de la ambivalencia, incluso de la contradicción de lo que decían Huber y Mauss de la relación entre el mito y la organización social y el ritual, ¿no? En Granet tengo que decir, creo que lo dije ayer también, que es muy reconocido y elogiado por Lévi-Strauss en las estructuras elementales del parentesco por el libro que tiene sobre el parentesco en China, ¿eh? Es un gran sinólogo, Granet. Bueno, pues digo que la tendencia opuesta, o sea, la tendencia, digamos, ritualista o sociológica, es decir, que considera que las prácticas sociales, especialmente las prácticas rituales, son el fundamento del mito, la tendencia opuesta puede ser representada por el estudioso de la civilización china, Marcel Granet. Basándose en el caso concreto, el caso empírico de China, encontró, y lo cito textualmente, que la mayoría de los mitos están vinculados a cultos locales. O sea, no hay independencia del mito de las prácticas sociales, del ritual, que es una práctica social, ¿no? Estos mitos, dice él, sin soporte cultual, de culto, desaparecieron también de la memoria en China. Dice, se apoyan los mitos en el sistema del culto, dice en la religión de China. Y efectivamente, Granet, que era un hombre sumamente brillante, relata una lección histórica sobre la imposibilidad de separar el mito de su base ritual. O sea, el mito no es autónomo. Separado, dice él, arrancado de su fuente en la vida de la comunidad, del pueblo, el mito muere, ¿no? Que es un poco lo que le pasaría a las metamorfosis de Ovidio, como ayer comentamos, ¿no? Cito un texto de Granet. Tal vez para entender este texto convenga decir que la leyenda de Outsi a la que se refiere es una leyenda, claro, que los misioneros la utilizaron muy mucho para introducir el cristianismo. Este Outsi es una especie de Jesucristo que es hijo del Dios del cielo y de una virgen, pero la virgen tiene también un marido putativo como San José. En fin, bueno, no voy a contar aquí la leyenda. Recomiendo muy encarecidamente que se lea la religión de China de Granet. Sigue teniendo gran vigencia y valor ese gran libro sobre la religión de China. Bueno, pues teniendo en cuenta eso, porque va a hablar de Outsi en el texto que voy a citar ahora, dice: los primeros propagadores del cristianismo en China, en su amabilidad apostólica hacia los nativos, habían creído ver en la leyenda de Outsi la señal de una prerrevelación con la que habrían sido favorecidos los chinos, porque es que es la misma historia que la de Cristo, o la de Outsi, muy parecida, ¿no? Dice, no, pues yo creo que ya la divina providencia les preparó para nuestra llegada, haciendo... Sí, esto así. Dice, más tarde se pensó... ¿Cómo? Sí, bueno, sí, esto ocurre con muchísima frecuencia, claro. Pero también en China, también en la gran civilización china, Outsi, ¿no? ¿Es universal? Sí, bueno, hombre, no, aquí sobre esto, sobre esto hay una cuestión en la que yo no tengo tiempo de entrar, que es por qué Lévi-Strauss, por ejemplo, no hizo análisis estructurales del Antiguo Testamento. Es cierto, él era judío, luego hablaré de esta cuestión del judaísmo, ¿no? Pero sí la hizo su más adelantado discípulo en Inglaterra, que es Leach. Leach tiene dos libros, uno que se titula El Génesis como mito, que es un análisis estructural del Génesis de cabo a rabo, como hace Lévi-Strauss con los mitos en las mitológicas, y el otro es el gran libro dedicado al Deuteronomio, y al Pentateuco y a los jueces del propio Leach, que es La legitimidad de Salomón. Y descubre que, vamos,
que prácticamente todo lo que se cuenta, tanto en el Pentateuco, ahora hoy diríamos más bien Hexateuco, ¿no? O sea, unos exégetas, ¿no? Como en el Nuevo Testamento, no es que se encuentre también en China, en Australia. Él se va a Australia con los nativos australianos, con los cazadores recolectores australianos, y es que encuentra calcados los mismos mitos, ¿no? Después de hacer el análisis correspondiente. Yo les recomiendo muy encarecidamente que serían esos dos libritos de Edmund Leach, ¿no? Que junto con Needham fueron los dos ingleses que introdujeron la obra y el tipo de análisis, aunque críticamente, ¿no?, de Levi-Strauss en Inglaterra, para que vean efectivamente las semejanzas que hay, ¿no? Bueno, pues no importa, eso no importa. Bueno, a lo que voy con este texto de Granet, no se pierdan, vamos, no me voy a perder yo, que soy el primero que no puede perderse, aunque sea un perdido, en cierto sentido. Sí, bueno, a lo que voy. Que Granet representaría, frente a Dumézil y Dumont, que representarían, dentro de la tradición durkheimiana, la parte de la autonomía del mito respecto a la sociedad y a las prácticas sociales como el ritual, ¿no? Y que consideran que se puede estudiar el mito, la mitología y la ideología autónomamente por sí misma, más aún, que debe de ser el objeto de estudio primordial, en concreto de la antropología, dice Dumont, ¿no? Pero, como por el otro lado, dentro de esa especie de ambivalencia de los durkheimianos, ¿no?, está la idea de que el mito no se puede entender si no es a partir de las prácticas sociales, y muy especialmente de las prácticas cultuales o rituales. Está el caso de Granet, que es el con el que me estoy entreteniendo ahora, ¿no? Bueno, pues dice Granet en la página 100 de la edición francesa que yo manejo de su religión de China, dice: los primeros propagadores del cristianismo en China, en su amabilidad apostólica hacia los nativos, habían creído ver en la leyenda de Hou-Tsi, o sea, H-O-U-T-S-I latina, es como se suele transcribir este nombre, habían creído ver en la leyenda de Hou-Tsi la señal de una prerrevelación con la que habrían sido favorecidos los chinos. Más tarde se pensó que esta leyenda podía servir a la predicación cristiana, obviamente. Y siempre puedo aprovechar esto como calzador, digamos, para meter mi querigma, mi mensaje, ¿no? Dice, sí, esto es habitual, esto lo hacemos todos, ¿no? De utilizar cualquier cosa, cualquier pretexto como cazador para calzar la cosa que uno quiere meter, para meter el pie, la pata incluso, para meter la pata. Digo, al final, sigue diciendo Granet, se cayó en la cuenta de que estaba muerta esta leyenda. ¿Y por qué estaba muerta? Porque había desaparecido el culto y el ritual que la fundaba. Dice, al final se cayó en la cuenta de que estaba muerta y que no suscitaba ningún sentimiento de fe. Tal tenía que ser el destino de un mito totalmente impregnado de intenciones apologéticas por parte de los misioneros ya, ¿no? Dice, en cambio, dice, las damas y las hadas de la creencia popular permanecen jóvenes, todavía están frescas porque tienen el contexto adecuado en el que, como leyendas, siguen siendo vigentes, ¿no? Bien, así pues, Granet parece estar mucho menos convencido que Huber de que el mito pueda danzar imaginativamente libre sobre el piso de la realidad social, ¿no?, por utilizar la metáfora de Huber a la que antes me referí. Sin embargo, Huber podía encontrar el planteamiento de Granet completamente acorde con el suyo sobre otros fundamentos que introduzco aquí ahora también y que son muy importantes a tener en cuenta porque se va a oponer radicalmente a Levi-Strauss a ellos también, que es el carácter emotivo y afectivo de los mitos y por supuesto de los rituales. Digo, sin embargo, Huber podía encontrar el planteamiento de Granet completamente acorde con el suyo sobre otros fundamentos. Ambos compartían una concepción emocional o afectiva del mito. Algo que ya vimos ayer que tenía también Lenhard, el misionero Lenhard. Como Granet, Huber despreciaba la disecación, diríamos, la congelación, la escayolización, si se me permite este palabra horroroso, o sea, la conversión de los mitos en escayolaos, mitos escayolaos, ¿no?, ya rígidos, ¿no?, solidificados, congelados. O sea, Huber despreciaba la disecación de los mitos
la reducción racionalista del mito a dogma. Claro, cuando un mito se fija en dogma ya es inalterable, ¿no? No prolifera, no es vivo, es decir, no se desarrolla, no es un organismo que se desarrolle, se congela, se fija, que es lo que distingue en principio ya de por sí a un dogma de un mito, ¿no? El dogma está regido por el principio de literalidad, no se puede cambiar, aunque en la teología católica cristiana haya una cosa que se llama la evolución del dogma, pero eso se dice, pero luego llega un momento en el que no, tiene, bueno, voy a hacer un brevísimo paréntesis sobre el problema de la literalidad, ¿no? Se trata de que el dogma sea tan literal como puede ser literal la frase de un ritual. Bueno, en mi opinión, este es el paréntesis, hay 3 ámbitos en los que rige el principio de literalidad, es decir, que no se puede cambiar una palabra por otra ni una coma, que es el ámbito del ritual, el ámbito del derecho, pero es que el derecho deriva del ritual en gran parte. Es decir, uno puede ganar o perder un juicio por una coma o una letra, o sea, en el derecho la literalidad es fundamental, ¿no? Es fundamental. En el ritual igual, por ejemplo, piensen en el ritual católico de la misa, ¿no? Si uno no dice en la consagración la fórmula exactamente como es, no consagra, Hoc es enim corpus meum, este es mi cuerpo, vamos, y esta es mi sangre que fue derramada por vosotros para la redención de los pecados. Hay que decirlo literalmente. Si falla en algo, realmente no, porque ahí actúa de algún modo lo que llaman los teólogos el ex opere operato, que es un tipo de relación mágica, no cuenta la intención, no es ex opere operantis, ¿no?, sino ex opere operato. Es decir, uno dice la fórmula correctamente y está consagrado. Aquel es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo para quienes sean cristianos, ¿no? Y si no la dice correctamente, pues no vale. Incluso, me estoy acordando yo ahora, a partir del libro maravilloso que leí en mi adolescencia prácticamente, y lo leí por el subtítulo de Stefan Zweig sobre Fouché, ese personaje terrible, y lo leí por el subtítulo, ¿no? El genio tenebroso. Eso me pareció que yo con 16 años tenía que leerlo, porque es una edad en la que uno está buscando tinieblas y cosas turbias por todos los sitios. Entonces leí Joseph Fouché, el genio tenebroso. Bueno, y entonces, claro, ahí se cuenta cómo, porque Fouché fue un cura salesiano y luego hacía misas negras y tal, y bueno, era terrible. Bueno, se cargó a todo Dios, o sea, se cargó al rey, a Robespierre, luego se volvió a cargar al siguiente rey, luego fue monárquico. Bueno, merece la pena leerse el ensayo porque está históricamente bastante fundado. Luego hay muchos estudios sobre Fouché, sobre Fouché. Bueno, entonces dice que una de las cosas que le gustaba, porque él fue sacerdote. Bueno, excomulgado, pero no importa, pero no, es que la excomunión es una medida administrativa, pero la teología católica dice que cuando uno es sacerdote es sacerdos in aeternum, para siempre, es decir, porque imprime carácter, porque cuando se hace uno sacerdote, pues es sacerdote in aeternum, y entonces él tiene prohibido decir misa y consagrar, pero si consagra. Bueno, entonces cuenta que iba por la calle buscando hornos donde hubiese mucho pan, sin levadura y tal y cual, y decía la fórmula de consagración, y entonces todo un horno estaba consagrado con el cuerpo de Cristo. Sí, no, lo digo esto porque aquí se ve cómo funciona ex opere operato y no interviene la intención, no es ex opere operantis, no es, la consagración no se hace a partir de la intención del que opera, sino que es mágico, es automático, ¿no? Es decir, es como la persona que hace magia negra, o utiliza los excrementos de alguien o la figura de alguien para echarle el mal de ojo o lo que sea, ¿no? Entonces, a lo que iba, es que el principio de literalidad ahí es absoluto, y es tan absoluto que incluso si quien puede hacerlo lo hace, aunque administrativamente esté fuera de esa religión o excomulgado, tiene validez. Y si uno no dice literalmente la cosa, pues eso no vale, ¿no? Entonces, en el ámbito del derecho ocurre otro tanto. En el ámbito del derecho ocurre otro tanto porque por una coma o por una palabra mal interpretada uno gana o pierde un juicio. Y el otro ámbito, el tercer ámbito, creo que es el ámbito de la lírica, en mi opinión. La novela, más o menos, y en otros géneros literarios, uno puede cambiar una palabra y no pasa nada, ¿no?
Pero en cambio, en la lírica, sobre todo, claro, la lírica, incluso aunque no esté sometida a ritmos muy estrictos, ¿no? Pero digamos, cuando está sometida prosódica, métrica, rítmicamente, no se puede cambiar una palabra, ¿no? Entonces, creo que esos son los ámbitos en que el principio de literalidad rige. Bueno, y esto venía a cuento de lo que estaba diciendo en relación con el carácter emotivo del mito y afectivo, que implicaba que el mito no podía ser congelado o disecado, porque entonces se convierte en dogma, que es donde rige también el principio de literalidad. Un dogma, el dogma está formulado de tal modo y no puede transformarse o cambiarse, como los mitos, que van cambiando y transformándose constantemente porque son vivos, ¿no? Cuando un mito muere se convierte en dogma. Bueno, pues entonces estaba con esta cuestión. Sí, dentro de un poco hacemos el descanso. Digo, para Huber, por eso digo, la unidad del mito, y en este punto coincide con Cassirer, ¿no? Es una unidad afectiva, emotiva o emocional, como se quiera decir. Digo, como Granet, Huber despreciaba la disecación, la congelación, diríamos, la literalización de los mitos, la reducción racionalista del mito a dogma. Y el dogma, hay que decirlo, por ejemplo, el filioque, ¿no? Que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo en el credo. El credo hay que recitarlo, que es donde está la dogmática cristiana fundamental del carisma cristiano, hay que recitarlo literalmente, ¿no? Porque quita uno el filioque y es un hereje. No, está claro, es el credo, ¿no? Que produce esa alteración terrible del creer, confiar en alguien al digo que es verdad tal cosa, el paso del latín del credere Deo, confiar en Dios, a credere in Deum, y haces afirmaciones y proposiciones que son verdaderas, ¿no? Y en griego pues pasa lo mismo, pisteuo to, con dativo, confío en, a pisteuo eis, creo que es verdad tal cosa. Ahí hay un cambio radical que se produce en Nicea, en el concilio de Nicea, que ha sido nefasto para la religión cristiana desde mi punto de vista, ¿no? Y todos los que han tratado de recuperar el cristianismo originario han tenido que saltar por encima de Nicea, que además fue una imposición de uno que en aquel momento no era ni cristiano, que era el emperador Constantino, y que lo hacía por razones de unidad del imperio, que quería unificar las distintas tradiciones teológicas. Bueno, no voy a entrar en esa cuestión. Bueno, entonces digo que Huber, como Granet, en este punto están de acuerdo, despreciaba esta escayolización, literalización, congelación, como se quiere decir, o disecación de los mitos, la reducción racionalista del mito a dogma. Cito textualmente a Huber en la conclusión del artículo que nos traemos en tres manos. Dice: tan pronto como uno quiere darle una explicación racional al mito, éste muere o se metamorfosea. Es decir, el mito es ante todo, tiene ante todo una referencia afectiva, emotiva y emocional para Huber, ¿no? Para Granet, bueno, para Huber, como dije antes, la unidad del mito es emotiva, ¿no? Emocional. Para Granet, los vínculos con el ritual del mito son más explícitos, y se supone que en el ritual pues se desencadena una gran carga emotiva y afectiva. Para Granet, los vínculos con el ritual son más explícitos. Dice textualmente Granet: las fiestas rituales religiosas, siempre hablando de la religión china, suscitaban un profundo sentimiento poético, o una profunda emoción poética, y un poderoso esfuerzo de creación mitológica fue entonces llevado a cabo, como consecuencia de esta profunda emoción poética inducida por el ritual. De hecho, sigue diciendo Granet, los únicos mitos de los tiempos arcaicos cuya memoria ha sido conservada son aquellos en los que los sentimientos característicos, son aquellos en los que fueron directamente recogidos los sentimientos característicos de los antiguos festivales. Su conservación de los mitos se debe al hecho de que aquellas emociones que respondían a ideales duraderos o a ideales de naturaleza permanente sobrevivieron. Este aspecto emotivo y sentimental
lo va a rechazar absolutamente Lévi-Strauss también en relación con los mitos, ¿eh? Lo digo para que se tenga en cuenta esta derivación. Pues estamos en esa... Lévi-Strauss se sitúa en este contexto interno o académico, pero bajo la modalidad principalmente de la oposición, que es lo que dije al comienzo de la sesión. Así pues, tanto Granet como Huber elaboraron sus concepciones sobre la base de la apreciación durkheimiana del poder que posee el ritual para unir fuertemente a los seres humanos con los fuertes vínculos de la emoción y del afecto. En este punto incluso podemos adivinar anticipaciones de la fenomenología de la religión de Lenhardt, de la que hablé ayer, ¿no?, con su circunstanciada atención a los datos concretos de la experiencia, derivada tal vez de la muy conocida preocupación de Mauss por los datos concretos. En el pasaje que voy a citar a continuación, Granet entreteje conjuntamente los hilos del mito, del ritual, de la experiencia social y de la emoción, lo cual viene a mostrar que él no defiende la autonomía del mito respecto de todo esto con lo que está entretejido, frente a la línea de Immexil-Limón, que puede encontrar justificación también en Huber y Mauss por la ambigüedad a la que antes me referí de ellos. Bien, dice Granet, ¿cuántas leyendas sagradas habrán nacido o emergido de las prácticas numerosas y todas ellas emocionantes de aquellas fiestas, la recogida de las flores, la escalada de las montañas, el contacto con las fuentes, las piedras y los árboles divinos? A veces, sigue diciendo Granet, en la religión de China, el dato mitológico ha dado pie a la especulación dogmática que ha reducido los elementos al estado de entidades escolásticas, ¿no?, esa esclerotización a la que antes me referí. Así dice Granet, así ha ocurrido con el yin y el yang, que se ha convertido ya en una especie de arquetipo esclerotizado donde uno coloca todo lo que tenga por ahí, o sea, desembucha en el yin y en el yang todo lo que echa mano. Sí, bueno, porque esta es una cuestión que tiene que ver con algo que todavía no he comentado, que es una crítica que hace Lévi-Strauss a la pereza intelectual también de la teoría de los arquetipos, ¿no?, que uno en 12 arquetipos mete todo, y esa simplificación evidentemente le evita estudiar los mitos en concreto como él hace en la mitológica, y a la gente le va muy bien. Dice, no, claro, luego se encuentra uno, por ejemplo, y claro, esto para Jung es un problema porque él sabía muy bien, era su lengua el alemán, que en alemán sol es femenino y luna masculino, ya en alemán, lo cual ya empieza a crear innumerables problemas. A este respecto es muy interesante leer el texto de Lévi-Strauss en homenaje a Jacobson, al que ayer citamos aquí, el sexo de los astros en la mitología americana. No coincide nada, analizando en concreto los mitos. Entonces, las simplificaciones son muy agradecidas por eso, porque uno con 10 o 12 casillas coloca absolutamente todo, o con 2, el yin y el yang. Bueno, esto claro pertenece al yin y esto pertenece al yang. Entonces, pura pereza intelectual, porque el otro lleva un esfuerzo de 25 años o 30 años de estudio de los mitos. Entonces, hay muchas teorías que tienen éxito, ¿no?, y Lévi-Strauss lo dice de estas teorías, porque le favorecen a uno el hablar de cualquier cosa, porque puede colocar cualquier cosa en las 12 casillas o en las 5 casillas. Entonces, hay muchas teorías, incluso científicas, que tienen éxito porque favorecen, ¿no?, o le evitan a uno tener que apretar los codos y decir, bueno, vamos a ver en cada caso, ¿no? Si el favorece, Lévi-Strauss los acusa de pereza intelectual. Dicen que no coincide nada de lo que usted está diciendo, que no lo puedo colocar en estos arquetipos, que no entra ahí, ¿no?, etcétera, etcétera. Y claro, con el yin y el yang, ya Granet dice lo mismo. Claro, tenemos el yin y el yang. Bueno, pues ahí podemos embutir en esas dos tripas, digamos, ¿no?, todo el desecho del cerdo, ¿no?, para entendernos, ¿no?, chorizo y jamón. No, esta es la cuestión. Bueno, sigo leyendo el texto de Granet, que es muy importante, ¿eh? Fijaos que esto mismo pasa con las interpretaciones conspiracionistas, ¿eh? Hay un libro de Taguieff, de este sociólogo francés, judío francés, ¿no?, explicando el éxito editorial de todas, bueno, el Código Da Vinci y todo este tipo de cosas, y hay muchísima literatura de ese orden, precisamente porque le permiten a uno, con una sola cosa, interpretar 20 siglos de historia. Dice, no, esto no.
la cosa empezó ya con, claro, María Magdalena, San Juan y tal. Entonces, hay una sola línea. Entonces, claro, uno no tiene por qué estudiar nada de historia porque tiene la interpretación. Sí, la simplificación es por otra parte inevitable, sobre todo en una sociedad compleja. El gran sociólogo, insoportable de leer, de una inteligencia privilegiada, por otra parte alemán, que es Niklas Luhmann, explica cómo es imposible que no se produzcan procesos de simplificación en sociedades complejas, porque si no, no podemos vivir. Eso por una parte es cierto, pero por otra parte también es cierto que tienen mucho éxito las simplificaciones porque le permiten a uno interpretar fenómenos que de otro modo no sería capaz de interpretar a menos que dedicase 50 años al estudio. Y claro, uno tiene que trabajar y no se puede dedicar a estudiar. O sea, no, es evidente, es que esto es así. O sea que, bueno, pero apunto estas cuestiones, ¿no? Es decir, Lévi-Strauss acusa de pereza intelectual, lo digo a propósito de lo que dice Granet del yin y el yang, que ya es un modo de esclerotizar, acusa de pereza intelectual y afirma que tienen un gran éxito ante el público cierto tipo de explicaciones simbólicas y mitológicas porque favorece muchísimo la simplificación y permiten desembuchar en 4 o 5 casillas o en 12 casillas o en 25 casillas todo un material mitológico que requeriría un estudio profundísimo que no, nada más lo apunto y con esto no quiero decir nada, ¿eh? Bueno, entonces sigo con esto. Digo, retomo el texto que con esto vamos a terminar y a descansar ahora un poco. Sigue diciendo Granet, dice, a veces el dato mitológico ha dado pie a la especulación dogmática que ha reducido los elementos al estado de entidades escolásticas. Dice, así ha sido para el yin y el yang, para el arcoíris, para las fuentes amarillas, etcétera. A veces los elementos míticos han sido recogidos por los teólogos de la religión feudal, ¿no? Que son los que se dedican a sistematizar y a organizar y a hacer dogmas, incorporados los elementos míticos a un conjunto de dogmas oficiales rápidamente despojados de su fascinación y de su poder emocional, han caído en el olvido en el que antes o después caen todos los dogmas. Cuando el mito se dogmatiza, pues cae en el olvido y como mucho, si tiene belleza literaria, pues puede ser retomado en el ámbito de la recreación, ¿no? Y uno lee pues las metamorfosis de Ovidio y cosas por el estilo, ¿no? Apolo persiguiendo a Dafne, que es muy bonito, y si encima uno se encuentra una escultura como la de Bernini en la Villa Borghese de Roma, Apolo persiguiendo a Dafne, que en escultura nadie ha alcanzado dar el movimiento esculturalmente, pues tanto mejor, ¿no? Digo, a riesgo de anticipar mi conclusión, difícilmente puedo resistir la tentación de contraponer a estas afirmaciones, de todos estos, el bien conocido antiemotivismo de Lévi-Strauss. Para Lévi-Strauss, los mitos mueren no porque hayan perdido poder emocional, los mitos mueren porque su estructura, recordad que inicialmente los caracterizaba como narraciones fuertemente estructuradas, porque su estructura se debilita y pierde su distintiva configuración formal, no porque se haya agotado su energía emocional, que según él no tienen nada que ver con los mitos, como veremos más adelante. Pero voy anticipando los puntos de oposición que quedan en reserva para sistematizarlos y organizarlos al final bien. Vamos a hacer ahora el descanso porque inicio el problema de la lógica del mito tal como lo plantea la escuela de Durkheim y así pues seguimos, ¿no? Bueno. No, pues pregúntame ya, porque... Sí, aunque no haya... No. Bueno, le iba a comentar que me parece importante que hayas puesto como estos 9 puntos, sobre todo porque en el pensamiento mitológico de Eliade los retoma y tal cual, ¿no? Y bueno, ya sin recordar que él es un lector de Durkheim, lo refiere demasiadas veces. Pero me parece también importante señalar en el caso de Eliade que también justamente estas ambigüedades que tú estás señalando aquí, Eliade así las toma tal cual, y por eso es que también muchos de los críticos a él lo atacan justamente, ¿no? Por esta confusión que hay justamente, ¿no? Sobre todo en estos 2 puntos que ya estabas mencionando de
si el mito y el rito están como ahí hipostaseados, mezclados, y sobre todo cuál predomina entre los dos, y por otro lado la autonomía, ¿no? Porque ya decir como que menciona lo uno y lo otro a la vez. Creo que tienes toda la razón en lo que has apuntado, es decir que no se subraya suficientemente generalmente cuando se expone a Mircea Eliade. Incluso el año que yo hice el curso sobre Mircea Eliade lo apunté, pero tampoco lo desarrollé porque no tenía tiempo, el influjo enorme que tiene la escuela de Durkheim con sus distintas modalidades y matices, porque no todos piensan lo mismo, en Mircea Eliade. Y gran parte de las ambigüedades, y más todavía que las que yo he dicho hoy, en mi opinión están presentes en el pensamiento sobre el mito y el rito y la religión de Eliade. Yo algunas apunté hace 3 años, cuando en este proyecto de presentar las teorías más importantes sobre el mito del siglo XX había elegido, como no se puede tratar de todo, pues a Cassirer, a Eliade, a Malinowski, a Lévi-Strauss, y a propósito de Lévi-Strauss, pues hablaré de Queloz, que ahí está, ¿no? Y también no tengo tiempo de tratar las estructuras antropológicas de imaginario de Dugan, y pensaba el año que viene tratar a Blumenberg, ¿no? Vamos a ver cómo se puede hacer. Pero yo lo indiqué, pero lo que acabas de decir está muy claro. Yo haría alguna alusión a Eliade, pero claro, Eliade viene de aquí, es decir, él ha leído a todos estos señores muy detenidamente, pero en mi opinión no ha reflexionado suficientemente sobre esas tensiones, ambigüedades o contradicciones o planteamientos irresueltos que se pueden encontrar en estos señores, y conviene decirlo. Por eso yo creo que es muy importante hacer la genealogía intelectual de las teorías, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene? O sea, que los autores no caen directamente del cielo como la piedra de Moab, dije yo ayer, ¿no? O como sale Palas Atenea de la cabeza de Zeus. No, que están situados en un contexto, en varios contextos, académicos, intelectuales, pero también, como voy a sacar el caso de Sorel y la teoría del mito de Sorel, el contexto político que se tiene en cuenta, aunque no se cita el autor. Lévi-Strauss nunca cita a Sorel, por supuesto, pero, vamos, la atmósfera parisina donde la teoría del mito de Sorel es tan importante está muy presente porque le refuerza a él a sostener una determinada mitológica, una determinada lógica del mito, ¿no? Que se enfrenta pues a muchas de estas cosas, y vamos a ver todavía cómo esto se va complejificando. Por ejemplo, Queloz es discípulo de Mauss, pero Mauss le critica ferozmente El hombre y el mito, el libro ese que está en Fondo de Cultura Económica traducido en tal y cual. Pero vamos, el apunte es no podría añadir nada a lo que has dicho, a la esencia de lo que has dicho, pero en mi exposición más adelante en algún momento voy a hacer referencias a Mircea Eliade en relación con esta genealogía, ¿no? Bien, me toca ahora desarrollar el punto 5, la afirmación quinta, que había enunciado, presente en ese importante artículo de 1903, ¿no? Que era, si recuerdan, que el mito tiene una lógica propia. Vamos a ver qué lógica es la que estos señores dicen, si coincide o no con la que va a exponer Lévi-Strauss. Tiene una lógica propia y transmite significados no necesariamente del modo habitual en el lenguaje corriente, ¿no? Esta era la quinta tesis que yo enuncié y que es con la que me voy a ver ahora, ¿no? Digo, los durkheimianos estaban, una vez más, igualmente confusos, equívocos y ambivalentes sobre la cuestión del significado, la coherencia y la lógica de los mitos. Si esta confusión está en el lector de Huber o Mauss, puede ser que la confusión sea mía, en el observador, o en Huber y Mauss, es algo que habrá que determinar con la exposición. Como en el caso de la relación de mito y ritual, su posición, o sea, la posición de Huber y Mauss, parece oscilar, en este punto de la lógica del mito, entre dos polos opuestos. En este caso, la emoción y la lógica, ¿no? Ahí hay una oscilación, una ambivalencia muy notable. Por el lado de la emoción, se nos dice que los mitos muestran una aparente falta de lógica. Pero esto no significa que los mitos formen, dicen, un mundo incoherente y absurdo donde reina una arbitraria y caprichosa fantasía. Hay que descubrir un orden
pero es un orden, dicen textualmente, muy diferente del que podemos esperar. Puesto que las expectativas de orden implican una lógica, pues si hay un orden, hay una ordenación, pues de algún modo parece ser que está implícita una cierta lógica, ¿no?, que ordena ese orden, ¿no? Puesto que las expectativas de orden implican una lógica, Huber desecha terminantemente esta posibilidad. O sea, uno espera que si hay un orden haya una lógica. Bueno, pues Huber desecha esta expectativa, ¿no? Lo cito textualmente. La unidad de las partes del mito, dice, no es lógica y no puede expresarse adecuadamente en términos racionales. Estamos hablando, para entendernos, con una terminología que es pertinente para los otros, de una lógica conceptual, ¿no? No puede expresarse adecuadamente en términos, diríamos, pero esto no lo dice, lo digo yo, mi terminología. Él dice racionales, yo diría de lógica conceptual, porque le he visto decir que hay una lógica en el mito porque no es conceptual, ¿no? Es una lógica de lo concreto, de las cualidades sensibles, ¿no?, que permiten establecer órdenes intelectuales. No hay separación entre lo sensible y lo inteligible. Bueno, dice, y digo yo, y sin una sola palabra de explicación, dice Huber que esta unidad, este orden, es la emoción o es una unidad expresiva. Pero esto implica que no hay, las partes del mito, la unidad de las partes del mito no es lógica. Esto por una parte. Pero también dice, y aquí estamos con la ambigüedad, pero también dice que esa aparente ausencia de lógica revela su propia lógica especial, una lógica colectiva y una psicología colectiva. Esto lo dice en la conclusión del artículo que tomo yo como referencia, ¿no? Huber dice que el mito tiene sus leyes que necesariamente determinan la sucesión de causas y efectos. Esta es una cita textual. Algo aparentemente ajeno a la función de las emociones, porque leyes que necesariamente determinan la sucesión de causas y efectos no parece especialmente emocionante, digamos, ¿no? No parece que digo, la misma ambivalencia aparece cuando se trata del significado de los mitos. Considerado desde una cierta perspectiva, el significado del mito, y lo cito textualmente, es oscilante, dice, vacilante, vago e indefinido. Pero esto, considerado desde el lado positivo, puede indicar un muy sutil modo alternativo de transmitir mensajes. El mito sugiere el significado y la forma, pero no los designa. No es exactamente simbólico, entendiendo aquí por simbólico no lo que se suele entender, sino un signo que se refiere a un referente, ¿no? No es exactamente simbólico, sugiere las cosas antes de designarlas. Nos recuerda un poco lo que dice el filósofo, bueno, no era filósofo, Heráclito, del logos. Dice que el logos utelegei utecryptei a la semainei. El logos ni dice ni oculta, sino que hace signos. Bueno, yo traduzco a veces hace muecas. Sí, semainei, sí, ahí viene semántica, ¿no? Pero bueno, pero logos utelegei ni dice utecryptei ni oculta, ¿no? A la semainei, sino se traducen, a veces significa, pero hace señales, ¿no? Semaino, ¿no? Indica, ¿no? Bien, digo, el mito es consecuentemente escurridizo y proteico, y eso tiene que ver con el tema noveno, mito y pensamiento, el mito como precursor del pensamiento, pero bueno, esto más adelante. El mito es consecuentemente escurridizo y proteico, lo que puede explicar que sea, para Huber y Mauss, un precursor necesario del pensamiento. Eso del mito al logos, ¿no?, que es un tema clásico que no se sostiene por ningún sitio, por otra parte, pero bueno, eso no importa ahora. Cito textualmente un texto de los dos, que es la introducción al análisis de algunos fenómenos religiosos. Dicen, las representaciones colectivas se presentan como mitos exactamente como en la mente individual, a nivel individual y no colectivo, la idea general no se puede pensar sin imágenes concretas. Uno siempre tiene una idea asociada con lo que piensa, ¿no?, individualmente. Pues del mismo modo, los pueblos y las etnias y los grupos, las gentes, pues
cuando tienen representaciones colectivas de los mitos, estos mitos aparecen asociados, tienen un alto contenido visual, es decir, asociados con imágenes, ¿no?, como es evidente, de personajes, héroes, animales monstruosos, etc. Digo, la mitología, dice, rica en imágenes, tiene el poder de reabastecer, de nutrir el pensamiento. La introducción del artículo de referencia lo formula así, cito textualmente: las leyes fundamentales del pensamiento, o sea, psicológicas y lógicas, están condicionadas en la fabricación, es decir, en la producción de mitos. Pero sus significados, o sea, los significados del mito, son variados, son incluso subconscientes, o sea, puede uno no tener conciencia. O sea, el mito contiene más significado del que conoce el pensamiento. Aquí se alude efectivamente a que puede haber unos órdenes inconscientes o subconscientes, ¿no?, que tienen ciertas reglas, se apunta en ese sentido, lo cual evidentemente apunta en la importancia que tiene la psicología para las ciencias sociales, y apunta también en cierta medida a lo que va a decir Lévi-Strauss de un modo mucho más estricto. Digo, ahora bien, estas aparentes contradicciones a las que me acabo de referir por lo que se refiere a la lógica del mito y al significado, esas aparentes contradicciones en Huber y Mauss pueden explicarse de una de estas dos maneras. O bien Huber y Mauss estaban fatalmente equivocados, confundidos, sobre la naturaleza cognitiva y lógica del mito, o estaban tratando de articular un nuevo modo de conocimiento, que podemos llamar conocimiento mítico. Una de las dos cosas. Si aceptamos la primera alternativa, es decir, que estaban equivocados respecto a la naturaleza cognitiva y lógica del mito, si aceptamos la primera alternativa, entonces estamos de acuerdo con Lévi-Strauss en que ese modo de hablar de la afectividad tiene que ser desechado como místico y oscurantista. Escribe con referencia a Lévi-Brill, frecuentemente identificado con el conocimiento mítico o místico, que, esto es de Lévi-Strauss, que la sociología francesa, esto está en el artículo sobre la sociología francesa del siglo XX, editado por Gurwitz y Moore, ¿no?, que la sociología francesa tiene que mantenerse alejada de un peligro opuesto al behaviorismo de Malinowski. Estamos hablando de la teoría del mito pragmatista de Malinowski, no la romántica, de acuerdo con la distinción que hice yo el año pasado. Es decir, un peligro que es salvar los derechos del pensamiento racional occidental al precio de acumular, lo que no encaja con ese pensamiento, de acumular un misticismo externo, ¿no?, que para Lévi-Strauss no está el misticismo, porque lo que está fuera del pensamiento occidental, digamos, de la lógica del concepto, tiene una lógica que es la lógica concreta del mito. Entonces, él aquí dice esto, que la sociología francesa tiene que... Y cuando habla de la sociología francesa se está refiriendo evidentemente al grupo de Durkheim y de Durkheim. La sociología francesa tiene que mantenerse alejada de un peligro opuesto al behaviorismo de Malinowski, es decir, salvar los derechos del pensamiento racional occidental, digamos, la lógica del concepto, al precio de acumular un misticismo externo, considerando que lo que no es pensamiento racional occidental es irracional o puramente afectivo y no tiene lógica, al precio de acumular un misticismo externo, ¿no?, es lo que hacen Lévi-Brill y Lenhart según él, que se volverá contra el propio pensamiento racional, ¿no?, porque lo que no es pensamiento racional ya son contenidos místicos, afectivos y emotivos que se pueden invocar contra el pensamiento racional, no occidental, no dándose cuenta de que hay una lógica mucho más satisfactoria, precisamente porque tiene muy en cuenta lo sensible, las cualidades concretas, botánicas, animales, no, los alemanes. Sí, bueno, hay chistes sobre los alemanes que hacían ya los medievales, y también de los alemanes con los gachupines, como yo, ¿no? Pues que los presentaban como feroces, ¿no? Porque los alemanes, se suponía que los alemanes decían de los españoles, primero lo digo en latín, chistes medievales, que decían en los conventos, los filósofos, los teólogos medievales, o sea, los dominicos y los franciscanos, o sea, los
tomistas, los escotistas, todos estos, ¿no? Que decían Beati Hispani, o sea, felices los españoles. Perdón, todo esto que voy a decir tiene que ver con el hecho de que en español no se distingue en la pronunciación entre la V y la D, y en alemán sí. Y entonces se decía Beati Hispani, o sea, felices los españoles, quibus, para los cuales vivere, ¿no? Es decir, con dos V's, vivir, est vivere, con dos V's, es beber, ¿no? Porque se pronuncia igual. Dice, felices, beati hispani quibus vivere, est vivere, para quienes vivir es beber, ¿no? Porque no distinguen entre vivere y vivere, entre dos V's y dos B's, ¿no? Y entonces los dominicos españoles decían, infelices germani, o sea, desgraciados alemanes, quibus, para los cuales Deus verus, el Dios verdadero, es Deus ferus, es el Dios feroz, porque la V la pronuncian como F, ¿no? No sé si me explico. Bueno, cosas de estas ha habido muchísimas, alemanes y animales feroces, en fin, bueno, no, digo que claro, que hay una lógica de las cualidades sensibles, que es la que él estudia, donde intervienen los tipos de plantas, los tipos de animales de la comunidad en cuestión, cómo se ven las constelaciones celestes. Lévi-Strauss trabajaba con innumerables atlas astronómicos, ¿no? Para ver cómo los Bororo veían realmente el cielo estrellado y cómo utilizaban unas estrellas u otras en los mitos para poder entender las oposiciones o inversiones que se ejercían. Entonces, no pensemos que porque no esté vigente la lógica del concepto racional occidental en estas sociedades no tienen una lógica y todo se abandona al afecto y a la mística, que luego se puede invocar contra el racionalismo occidental, porque el racionalismo occidental es un tipo de racionalismo, ¿no? Y no precisamente absolutamente ventajoso en todos los sentidos. Hay otro tipo de lógica, la lógica de lo concreto, ¿no? La lógica de las cualidades sensibles, donde las cualidades secundarias, ¿no?, son mucho más importantes que las cualidades primarias en sentido cartesiano, y que uno puede pensar, uno puede representar una planta, una noción abstracta que se opone a otra planta que representa otra noción abstracta, y se puede ver qué relaciones hay entre unas y otras, y hay una lógica que es la que él trata de estudiar, bueno, ya primero en el pensamiento silvestre, como yo traduzco el pensamiento salvaje, y en las mitológicas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces repito este texto de Lévi-Strauss que digo que si aceptamos la primera alternativa de interpretación de lo que dicen Huber y Mauss respecto de la lógica del mito, ¿no? A saber que mi interpretación de que primera interpretación posible, que estaban equivocados, digo, si aceptamos esta posibilidad, entonces estamos de acuerdo con Lévi-Strauss en que ese modo de hablar de la afectividad tiene que ser desechado como místico y oscurantista. Esto lo veremos todavía con más detenimiento en la última sesión. Escribe con referencia a Lévi-Strauss a Lévi-Bril, frecuentemente identificado con el conocimiento mítico o místico, que la sociología francesa tiene que mantenerse alejada de un peligro opuesto al behaviorismo de Malinowski, es decir, salvar los derechos del pensamiento racional occidental. Este es el peligro, salvar el pensamiento racional occidental al precio de acumular un misticismo externo, ¿no?, que se daría en el pensamiento mítico de las sociedades primitivas, misticismo externo que se volverá contra el propio pensamiento racional. El problema era para Lévi-Strauss que los durkheimianos, y entre estos Huber y Mauss, no estaban provistos de los recursos conceptuales para resolver el problema del singular estatus del mito. Carecían de su superracionalismo, y aquí superracionalismo no quiere decir más racionalismo occidental, sino un racionalismo de otro orden, ¿no? Del mismo modo que se habla del surrealismo, que hay una lógica también en las imágenes aparentemente disparatadas, y luego vendrá el papel tan importante que tiene Breton por la relación que tiene con Lévi-Strauss en los próximos días, ¿no? Él era íntimo amigo de Lévi-Strauss, de Breton, y defiende la propuesta de los superrealistas. Ya saben que muchas veces se piensa que surrealismo no es la fórmula exacta, sería superrealismo más bien, ¿no? Bien, pues dice que, digo que carecían, según Lévi-Strauss, tanto Huber y Mauss, de los recursos conceptuales para resolver el problema del singular estatus del mito. Carecían de su superrealismo, que
¿En qué consiste entonces el superrealismo de Lévi-Strauss, dicho así a brocha gorda por el momento? Pues consiste en integrar lo sensible en lo racional, como he dicho antes, la lógica de lo concreto, sin sacrificar las propiedades de lo sensible. Las propiedades de los objetos sensibles, sean plantas, animales, territorios o astros, ¿no? Esas cualidades no son sacrificadas en cuanto tales, pero sí son utilizadas para establecer oposiciones lógicas, etc. Y él atribuye también este superracionalismo, que es inconsciente o subconsciente, a Marx y a Freud. Digo, sin el beneficio del concepto de un metalenguaje, es decir, de un lenguaje que está más allá del lenguaje consciente en el que se narran las historias míticas y que quienes las narran no son conscientes de lo que están haciendo, de un modo análogo a como quien habla una lengua ignora las reglas que está aplicando cuando está hablando esa lengua, ¿no? Uno está contando un mito y no se está dando cuenta que en el mismo momento en el que cuenta el mito, más allá de la narración mítica, hay una lógica o un lenguaje, un metalenguaje, ¿no?, que estructura la propia narración mítica, aunque uno no sea consciente de que es ese metalenguaje el que está produciendo esa historia o esa narración mítica. Del mismo modo que, por eso, el modelo lingüístico, para entender el mito en Lévi-Strauss, aunque luego lo abandona y utiliza uno musical, como veremos, está inspirado en el lenguaje, en el modo como funciona el lenguaje, ¿no? Que los que hablan las lenguas pues no conocen ni las reglas fonéticas, ni las sintácticas, ni las morfológicas de la lengua, la mayor parte de la gente. Incluso los lingüistas que las conocen, si quieren hablar, no tienen que tener presentes las reglas que están aplicando, porque entonces no hablan, ¿no? Del mismo modo que un pianista, si está pensando en cómo tiene que aplicar, pues tocará fatal. Es decir, el gran pianista es aquel que ya no necesita saber. Ese es el primerizo, que al principio a lo mejor el maestro le dice, no, tú coloca esto así, y por eso tocará torpemente, ¿no? Pero bueno, cuando está hablando, la condición de poder hablar con una cierta soltura y una cierta fluidez es que no esté pensando en qué reglas se está aplicando, si es que la sabe. La mayor parte de la gente no sabe para nada qué reglas se está aplicando. Pues la tesis de Lévi-Strauss sobre el mito es que uno está contando una historia y no es consciente de las operaciones lógicas, ¿no?, que está llevando a cabo y que son para él el verdadero significado del mito, no el aparente en la historia que se está relatando. Digo, sin el beneficio del concepto de un metalenguaje, Huber y Mauss estaban buscando a tientas una manera de referirse al modo especial en que comunica el mito. ¿Cuál es la lógica especial del mito? Esta era la afirmación quinta con la que estoy ahora, ¿no? Digo, cuando trataban de hablar de un orden en los mitos, y hablaban así en citas que he hecho antes, cuando trataban de hablar de un orden en los mitos que no era propiamente el que ellos podían descubrir en el lenguaje discursivo, se veían reducidos a hablar solo de la afectividad. Pues al final, cuando hablan de la afectividad. Cuando trataban de hablar de las maneras en que el mito podía tener significado, se veían obstruidos o obstaculizados por la ausencia de la sofisticación que el psicoanálisis, con sus teorías del funcionamiento inconsciente del espíritu humano, de la mente humana, introdujo en el análisis simbólico. Muchas gracias. Sí, en el análisis simbólico. Así pues, sin la ventaja de una lectura levi-straussiana de Freud y de Jacobson, Huber y Mauss inevitablemente encontraron enormes dificultades para tratar de analizar y explicar las complejidades del orden y el significado en los mitos. La noción de metalenguaje o de código inconsciente en cuanto un código de comunicación tan plenamente racional como cualquier otro no parece haber atraído, o tal vez no les era accesible en la primera década del siglo XX a Huber y Mauss. Y es así como el peculiar estatus cognitivo del mito careció de una precisa formulación en su pensamiento. Sin embargo, podemos seguir un camino radicalmente diferente. Huber y Mauss, y después de ellos Granet, Lévi-Brill y Lenhardt, del que hablamos ayer, estaban tratando de articular
una concepción del conocimiento mítico distinto del conocimiento descrito más tarde por el superracionalismo de Lévi-Strauss. En Granet podemos imaginar que se trata del conocimiento cualitativo de cosas vivas y en conexión con nuestra afectividad. En las formulaciones tímidas de Lenhart, esta cualidad emocional y lógica del mito, este pensamiento, como dice él, oscuro y confuso, era denominado explícitamente conocimiento mítico. En el comentario que el antropólogo norteamericano de corte posmoderno James Clifford dedica a Lenhart, que es uno de los pocos antropólogos realmente que se ha dedicado y se ha interesado por Lenhart, James Clifford, en el comentario que hace James Clifford del conocimiento mítico de Lenhart, podemos ver con mayor claridad la críptica, la enigmática unidad emocional de la que habla Hubert. Dice, la conciencia mítica, Clifford, ¿no? Dice, la conciencia mítica, según Lenhart, alcanza estados emocionales complejos mediante la yuxtaposición de imágenes. De hecho, Lenhart, si se me permite la expresión, ha desnarrativizado el relato, la historia mítica. La ha traducido, la ha convertido en un acontecimiento, en un evento emocional, que es un grupo de participaciones. Sigue diciendo Clifford, las ambivalencias y éxtasis de amor apasionado son un racimo de sentimientos experimentados como tiempos o como tiempo mítico. Esos conjuntos configuran o forman un lenguaje de emociones. Hasta ahí la cita de James Clifford. El conocimiento mítico es para Lenhart, y vuelvo a Lenhart, algo que combina pensamiento y afectividad. Implica un cierto compromiso con el mundo, alcanzando su forma más alta en la idea del mito vivido, que es un concepto que ya apareció ayer. Le mythe vécu, el mito vivido, ¿no? Lógica y emoción. Clifford resume estas ideas diciendo que Lenhart rechazó reducir la emoción al impulso fisiológico y tampoco quiso asimilar sus modos expresivos conscientes a la racionalidad. Cuando se habla aquí de racionalidad, es la racionalidad occidental, la lógica del concepto, ¿eh? El corazón tiene sus razones, o tal vez sus ritmos. Su estructura de articulación no era propiamente hablando una clasificación o una lógica, una metafísica o una teología, sino un paisaje experiencial. Esta es la interpretación que hace Clifford de Lenhart. Es un lugar común afirmar que Lévi-Strauss es completamente alérgico a la noción o a la idea de que la afectividad o la experiencia tenga alguna capacidad para explicar el mito. Esto en el final del tomo cuarto es manifiesto y en eso me voy a concentrar el próximo día. Y aquí lo cito ya para que se vea la contraposición con esta teoría del mito, donde la afectividad ocupa un lugar muy importante, incluso cuando se habla de la lógica del mito, ¿no? O sea, la afectividad carece para Lévi-Strauss de valor explicativo, pero no quita que reconozca la impregnación emotiva de las operaciones mentales propias del pensamiento silvestre, del que el mito no es la única modalidad, es una de las modalidades del pensamiento silvestre, y aquí hay también un problema que más adelante trataré, ¿no? De hecho, él digo, no, las emociones pueden acompañar al mito, pero las emociones no explican nada. Del mismo modo, dice él, que hay un tipo de, si se puede decir así, de lenguaje, que es el lenguaje musical, la música, que es también matemática y intervalos, semi-intervalos, relaciones armónicas, enarmónicas, rítmicas, contrapuntísticas, que están calculadísimas, ¿no? Y que tienen una lógica sumamente estricta y pueden provocar emociones intensísimas.
pero esas emociones intensísimas no explican nada respecto de la composición musical. No sé si me explico. En el finale, él utiliza esta comparación para justificar lo que él está diciendo. Él no niega que las emociones acompañen al mito. Lo que dice es que las emociones no explican nada del mito, del mismo modo que las emociones musicales que uno puede proyectar sobre la masa sonora cuando la escucha, no explica nada de la estructura matemática, bueno, pitagórica ya, matemática de la composición musical, ¿no? Pero sobre esto, cuando llega Lévi-Strauss, porque hasta ahora estoy hablando del contexto interno, es decir, académico e intelectual en el que hay que situar la teoría de Lévi-Strauss, aunque sea por oposición, ¿no? Según la aclaración inicial que hice hoy. Bien. Dice, ahora estamos ya en condiciones de decir que esta idea de Lévi-Strauss de que la noción de la afectividad no tiene ninguna capacidad para explicar el mito, ahora estamos ya en condiciones de decir que esta idea de Lévi-Strauss puede muy bien reflejar la posición de la mitología estructural en el contexto del discurso difundido por los durkheimianos y especialmente por Lenhart, ¿no? La posición de la antropología estructural de Lévi-Strauss es que la afectividad queda completamente excluida de la posibilidad de explicar lo que es un mito. Lo mismo que las emociones que uno puede proyectar sobre la masa sonora no pueden explicar bajo ningún punto de vista la estructura de la composición musical, entre otras cosas porque uno puede proyectar muy distintas emociones sobre la masa sonora. En este sentido es muy interesante el libro de Blumenberg sobre la Pasión según San Mateo de Bach, cuando muestra, a mucha gente yo le he recomendado la lectura de ese libro de Blumenberg del que el año que viene tal vez hable, ¿no? Bueno, ya veremos a ver si no me he cansado y si no me he muerto antes. No, cuenta cómo hay partes de esa obra maravillosa y profundísima, ¿no? Impregnada de los sentimientos religiosos más profundos que puede haber, que es la Pasión según San Mateo, que hay algunos fragmentos de esa obra que los compuso Bach antes para fiestas que se daban en palacios, fiestas de bailes, y no sé cómo decirlo. Sí. Entonces, sí. Entonces, esto indica que, bueno, yo a veces, yo soy muy aficionado a la música clásica, ¿no? Y de hecho tengo un abono a ir a ver música en Madrid donde van las mejores orquestas del mundo, ¿no? Como no hay tradición musical en Madrid, pues van las mejores orquestas del mundo. Es una ruina económicamente ese programa, porque pero bueno, cada uno tiene sus vicios y peores los tengo, que ese, y los tengo peores todavía. Y entonces en los descansos y a la salida pues quedamos con amigos y nos vamos a cenar y tal y cual, y es muy curioso ver el muy distinto modo en que hemos proyectado nuestros afectos y emociones sobre lo que hemos oído, ¿no? Y por ejemplo, alguien sí que ha proyectado sobre una masa sonora inicial que tiene fuertes tensiones y contradicciones y contrapuntos, los conflictos psicológicos que tiene, esperando que al resolverse musicalmente esos conflictos en el acorde final se resuelven sus conflictos personales por haberlos proyectado sobre la masa sonora, a mí aquello me parecía una tachunda musical de tipo napoleónico impresentable. Entonces, que la proyección... Pero es interesante, para entender lo que quiere decir Lévi-Strauss, y lo veremos más adelante, esta consideración que él hace sobre la relación entre la estructura, la lógica de la composición musical y su relación con las emociones y los afectos. Y lo mismo pasa con el mito. Bueno, bien, vayamos ahora... estas son cosas que van quedando aquí precisamente para ver cómo luego reacciona ante ellas Lévi-Strauss, con el problema, la afirmación séptima, que era la del mito, los mitos y el tiempo, ¿no? Porque ahora estoy desglosando las tesis o afirmaciones que yo creía que estaban contenidas en el artículo de referencia que estamos comentando. Digo, el estudio del mito y el tiempo es casi con toda seguridad obra original de Huber. Es decir, en el artículo de referencia, esta parte del mito y el tiempo, y en otros artículos, no interviene Mauss o Moss. Es una cosa de Huber, que como dije, es el que más ha estudiado el tema del mito dentro de la escuela durkheimiana, ¿no? Que era de formación historiador, Huber era historiador de formación. Bueno, digo, los temas de la repetibilidad del mito, ¿no? Que se repite una y mil veces, ¿no? Y su relación con la eternidad, ¿no? Con un tiempo que está fuera del tiempo, diríamos,
Ya veis que estas cosas que pueden sonar por la lectura de Eliade, estamos hablando de 1903 y 1904. No había nacido Mircea Eliade. Digo, los temas de la repetibilidad del mito y su relación con la eternidad aparecen en el artículo de la Année sociologique solo en la conclusión, pero también de modo significativo en un ensayo de Huber de 1905 que se titula Estudio sumario de la representación del tiempo en la religión y la magia. Mucho más tarde, ya en 1947, se recogen idénticas ideas en un libro que se estudia en el primer año de antropología, que es el Manual de Etnografía de Moss. También podemos recordar el papel de Huber en el estudio del tiempo sagrado, como lo atestiguan el artículo de estudio sumario de la representación del tiempo en la religión y la magia, y otros ensayos posteriores, así como cursos impartidos sobre los sistemas de los calendarios de las fiestas estacionales. ¿Cuál es, en síntesis, la concepción de Huber sobre el mito y el tiempo? En cierto sentido, esa concepción parece tener conexión con la afirmación hecha en la introducción del artículo de referencia, según la cual el mito, por encima de todo, debería estudiarse, dice, históricamente. ¿Qué quiere decir esto? Digo, de todo el grupo de Durkheim, Huber era el único miembro que tenía formación como historiador, como acabo de decir. Y en cuanto tal, parece cumplir el deseo expreso de Durkheim de contar con un historiador sociológico que pudiese abordar los problemas históricos tradicionales a la nueva luz de la sociología elaborada por él mismo, por el maestro. Aunque poco dice Huber en la revista La Année sociologique sobre lo que podría ser ese estudio propio de un historiador sociológico, de ese estudio aplicado al mito, hay suficientes guiños e indicaciones que muestran qué es lo que tenía en mente. Sus obras sobre los celtas, en concreto estoy pensando en los celtas y la expansión céltica, que es un libro que tiene mucho interés, de 1920 y tantos, no recuerdo ahora. Sus obras sobre los celtas, por ejemplo, muestran ampliamente el conservadurismo de un historiador al mantenerse dentro de los límites culturales de la difusión de los mitos. Es decir, él nada más estudia, precisamente por el sociologismo, el mito dentro de su sociedad concreta. No hace lo de Dumézil, ¿no? Mauss refuerza claramente esta posición cuando dice que el mito tiene que ser considerado en su contexto histórico, en su naturaleza como un fenómeno social, como el producto de la vida de un pueblo, ¿no? O sea, algo que no hacía Dumézil, pero ya expliqué por qué, ahora voy a explicar esto de nuevo, ¿no? Por tanto, junto con Mauss, Huber, ¿no? esta pareja, digamos, de dioscuros sociológicos, ¿no? de Castor y Polus, ¿no? Por tanto, junto con Mauss, Huber ejemplifica la actitud durkheimiana más bien conservadora respecto a la comparación. Es decir, grandes dificultades con el comparativismo. No, un historiador estudia esto aquí y las comparaciones no tienen mucho sentido porque de algún modo no tienen en cuenta el contexto en el que tiene sentido el mito que sea. Quiero decir que Boas, del que hablamos ayer, ¿no? Era un anticomparativista absoluto. Solamente se podía hacer, de hecho se conoce en los manuales la línea de investigación de Boas como particularismo histórico. Es decir, solamente se puede hacer la historia particular de una sociedad particular y no se pueden comparar los rasgos aparentes comunes de una sociedad con otra porque el significado es distinto, porque solamente el contexto histórico particular dice el significado particular, ¿no? Bueno, pues Durkheim, en principio, y la escuela durkheimiana también era contraria al comparativismo. Solo se podían estudiar los mitos y las representaciones simbólicas en el contexto histórico o social particular de una determinada sociedad. Por eso digo que junto a Mauss, Huber ejemplifica la actitud durkheimiana más bien conservadora respecto a la comparación, a saber, que debe de ser mantenida la integridad cultural e histórica de los mitos, que es mejor no mezclar motivos de mitos de diferentes periodos históricos y de diferentes sociedades.
Y en caso de que esto no ocurra, de que no se respete este principio contrario al comparativismo, uno debería limitarse a familias de pueblos, a sociedades que tengan algún tipo de afinidad interna o electiva, como diría Max Weber, ¿no? Como hizo Dumézil con los indoeuropeos. Bueno, cubre un área amplísima, pero todos son indoeuropeos. No sé si me explico, ¿no? Digo que en caso de que no se respete esta regla de no mezclar motivos de mitos de diferentes periodos históricos y de diferentes sociedades, uno debería limitarse a familias de pueblos, como hizo Dumézil con los indoeuropeos, o como hizo el propio Lévi-Strauss con los indios de América del Norte y del Sur, porque se supone que todos están emparentados, que todos cruzaron el estrecho de Bering y fueron bajando, y él de algún modo también se apoya en esa conciencia, ¿no?, arqueológica e histórica para argumentar, sobre todo en el tomo tercero de las mitológicas, que puede pasar desde los Bororo y los G y los Tucanos pues a la Columbia Británica, porque al fin y al cabo hay una unidad del continente americano, a lo cual ya me referí también ayer, ¿no? Bien. En este contexto es interesante ver cómo avala Mauss la legitimidad durkheimiana de la obra de Dumézil, porque Dumézil es discípulo de Mauss, ¿no? Y trata de justificar a Dumézil, que parece no respetar la regla de que va en contra del comparativismo, ¿no? Pues, claro, él lo hace dentro de la familia indoeuropea. Dice, en la recensión que hizo Mauss, ya en 1924-25, no recuerdo muy bien, de un libro de Dumézil, que era El festín de la inmortalidad, que hace la recensión su maestro Mauss, escribe lo siguiente Mauss. Dice, la conclusión general de Dumézil es exacta respecto a toda la área indoeuropea, y está de acuerdo con todo lo que enseñamos Huber y yo sobre este tema, y el tema es el mito, o sea que le da el Nil Hofstad, digamos, a Dumézil. Digo, este Nil Hofstad, o este certificado de Mauss, puede ofrecer una nueva perspectiva sobre la adopción entusiasta e incondicional por parte de Lévi-Strauss de la problemática difusionista en las mitológicas, ¿no? Que hay un centro de difusión y de algún modo todos pertenecen al mismo tronco, para entendernos, a la misma familia, ¿no? El continente americano es una unidad, como los indoeuropeos son una unidad desde el este de la India hasta Irlanda, ¿no?, y hasta el territorio de los pinches gachupines, ¿no? Bien. Por eso digo que este certificado de Mauss puede ofrecer una nueva perspectiva sobre la adopción entusiasta e incondicional por parte de Lévi-Strauss de la problemática difusionista en las mitológicas, tal como la justifica en el tercer tomo, el que se titula El origen de las maneras de mesa, que es donde justifica por qué él puede pasar del análisis de los mitos y pensar que hay relaciones muy directas entre los mitos, digamos, de las sociedades que están en lo que ahora se llama Brasil y Venezuela y Paraguay, etcétera, etcétera, y los mitos, no, y no solamente los de la Columbia Británica, también de los Winnebago, que están ya más bien en Dakota, lo que ahora se llama Estado de Dakota, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, como Dumézil, Lévi-Strauss aceptó el marco histórico difusionista que regula los estudios durkheimianos de las civilizaciones. O sea que también veis que aquí, en el ámbito durkheimiano, hay un juego entre que no se puede estudiar más allá de cada periodo histórico y de cada sociedad, que encarna Huber, pero Mauss le da el Nil Hofstad al trabajo de Dumézil de coger nada menos que toda esa área que cubre parte de Asia y de Europa, que es el mundo indoeuropeo, ¿no? Bien. Huber, y aquí, en relación con la pregunta muy acertada, comentario que tú hiciste al principio, se ve que el IAD pues está muy cercano a Huber, ¿no? Vamos, que procede de Huber, lo que voy a decir ahora también, ¿no? Y en ese sentido puede haber gente que, si no tiene en cuenta la cronología, puede pensar que Huber está muy cercano a Elíade, ¿no? Y es al revés, ¿no? Bien, digo que Huber tiene un discurso que es un discurso que mantiene Elíade sobre el tiempo mítico y el eterno retorno. O sea, digo que Huber, pues cercano a este discurso sobre el tiempo mítico y el eterno retorno, trató de explicar cómo el mito, que narra acontecimientos extratemporales, puede hacerlo a través de un medio esencialmente temporal, que es una narración, ¿no? Hay un tiempo narrativo, evidentemente, ¿no? Uno cuando narra necesita tiempo para narrar, obviamente, ¿no? O sea,
cantar un aedo cantando la Ilíada necesitaba 20 horas. Digo, la Ilíada que la conservamos, que nunca se contó en cuanto tal, pero bueno, no voy a entrar ahora en esa cuestión, ¿no? Y tiene un artículo Huber muy interesante respecto de esta cuestión, de 1905, o sea, también antes de que naciese Ilíade, que se titula Estudio sumario de la representación del tiempo en la religión y la magia. Yo creo que Ilíade ha bebido de este artículo, pero vamos, lo ha absorbido con una ansia, con una sed, lo ha devorado, ¿no? Digo, para Huber, los mitos son especiales porque se atreven o se aventuran a dar expresión concreta a acontecimientos y realidades que en principio no están insertos en el tiempo ni son concretos. Se refieren directamente a un tiempo que está fuera del tiempo, un tiempo vago y misterioso, escurridizo, insustancial, de algún modo onírico, o sea, un tiempo que está fuera de toda ubicación concreta. Esto lo dice Huber, en 1903. Los mitos se distinguen de las leyendas, dice él, en que evitan cualquier mención o sugerencia de una fecha concreta en la que tuvieron lugar los acontecimientos narrados. Él piensa que en las leyendas hay una fecha concreta, más o menos, de cuando... Como expresé en su día al presentar hace 3 años la teoría del mito de Ilíade, los mitos producen un sentido de atemporalidad y eternidad que permiten liberarse de la historia de la que, en mi opinión, quería liberarse Ilíade porque había tenido una participación terrible en la historia de Rumanía, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, los mitos producen un sentido de atemporalidad y eternidad al ser lo que Huber llama, ¿no?, el mito incesante o repetible. Siempre se puede repetir un mito, ¿no? Es incesante, se repite constantemente. Transmiten, dice, un sentido de eternidad por su incesante ritmo de repetición. Dicen, en efecto, que los hechos narrados pueden volver a suceder una y otra vez, que el tiempo puede ser burlado, puede ser escamoteado, que uno puede salir del tiempo. La repetición sacramental, por ejemplo, de la ascensión de Jesús en el festival mencionado por Huber en la conclusión del artículo de referencia, tiene lugar mediante la repetición del mito que narra ese acontecimiento. De este modo surge el poder originario de la ascensión de Jesús. Hace realidad un eterno retorno, siempre que se repite la historia de la ascensión de Jesús, ¿no? Que aprovecho para hacer un breve paréntesis y criticar la traducción que hizo un amigo mío y compañero mío de la Aufhebung hegeliana como asunción. Es muy importante, que me parece un error, ¿no?, traducir Aufhebung, esa superación que retiene, ¿no?, como asunción por lo siguiente, porque la ascensión es un paréntesis, ¿no? Lo que distingue a la ascensión de la asunción, que por cierto, la asunción es un dogma, el dogma último que la Iglesia Católica ha promulgado por parte de Pío XII en el año, si mal no recuerdo, 1954, es una cosa de gachupines totalmente. El mito de lo de la asunción de la Virgen es una cosa, bueno, desde el siglo XVI nos pusimos los gachupines pesadísimos con lo de que la Virgen también había subido para arriba por los aires y tal y cual, en fin, bueno, una cosa insoportable. Y al final dieron tanto la paliza en el Vaticano que Pío XII ya estaba harto y dijo, bueno, vamos a ver si me quito de en medio a estas moscas cojoneras que son los gachupines y vamos a darles el dogma de la Asunción, ¿no? Bueno, eso es a lo que voy. Sí. Es que tiene mucho interés la historia de esa historia, ¿no? Entonces, ascensión, efectivamente, es alguien que por sí mismo inmanentemente asciende a los cielos, que es lo que hace Jesús, mientras que la asunción es alguien que por sí mismo inmanentemente, ¿no?, no puede subir, no puede ascender a los cielos, ¿no? Y entonces tiene que ser cogido desde el exterior por los pelos. Entonces, claro, en Hegel no puede haber nada exterior.
el proceso tiene que ser siempre inmanente, el desarrollo tiene que ser inmanente. Y es como si a la Virgen María, pues su hijo queridísimo, o Dios Padre, la hubiera cogido de los pelos y lo hubiera tirado, vamos, la hubiese asumido. Eso que se dice asumir, ¿no? Asumir. Entonces, esa traducción me parece muy desafortunada, pero bueno, como el traductor, pues le gusta tener fieles y tal, pues algunos lo repiten, pero vamos, me pone de los nervios, me pone de los nervios. Bien. Voy ahora ya, porque después de todo esto que he hecho, voy a plantearme el problema final resumido de la relación de Lévi-Strauss con los durkheimianos. Después de todo esto que he dicho de la escuela de Durkheim ayer y hoy, llega el momento de empezar a organizar sintéticamente esta relación de oposición en la que hay que situar a Lévi-Strauss en relación con Durkheim y todos los otros, ¿no? Digo, los que buscan vínculos directos y sustanciales entre Lévi-Strauss y los durkheimianos pueden descubrir que existen algunos de esos vínculos al comparar las respectivas teorías del mito. Tiene sentido considerar el concepto de mito de Lévi-Strauss al menos dentro del contexto del discurso durkheimiano, aun si muchos de sus planteamientos se definen por su reacción deliberada y explícita frente a la establecida mitología, es decir, teoría del mito durkheimiana. Por tanto, es necesario exponer el modo radical en que Lévi-Strauss participa en el discurso durkheimiano sobre el mito, poniendo de manifiesto que lo hace exagerando e invirtiendo a la vez sus prioridades. Uno tiende a pensar que el propio Lévi-Strauss entendió la lógica de este modo de encuadrar su mitología estructural. Porque además esta lógica de oposición forma parte de la lógica de los mitos, ¿no? Eso de oponerse, un mito se opone a otro. Digo, como muchas de las variantes de los mitos que analiza, la pertenencia como miembro a una clase o conjunto, piensen en la clase durkheimiana, ¿no?, se convalida no sólo por la fácil repetición de una variante del mito, sino también por su radical inversión u oposición. O sea, un mito que invierte a otro forma parte del mismo conjunto por las reglas de transformación. Entonces, un señor como Lévi-Strauss, que se opone prácticamente a todos los puntos de la teoría del mito durkheimiana, forma parte del contexto interno académico e intelectual de los durkheimianos, ¿no?, según mi interpretación. Y esto conecta con lo que dije al principio de la sesión, que hay muchos modos de pertenecer a un grupo. O sea, imitando al maestro, emulándolo y superándolo, pero dentro de una tradición, u oponiéndose a él, que es un modo de estar situado en el contexto, ¿no? Porque el que se opone a alguien necesita, es decir, lo hace por referencia a aquello a lo que se opone, ¿no? Bien. Entonces digo que como muchas de las variantes de los mitos que analiza Lévi-Strauss, la pertenencia como miembro a una clase o conjunto se convalida no sólo por la fácil repetición de una variante del mito, sino también por su radical inversión. Incluso en su separación de los durkheimianos, Lévi-Strauss los continúa teniendo como un constante punto de referencia y de partida, aunque sea para separarse. Entonces, vamos con esta cuestión, a ver si puedo... Sí, puntos de referencia y de partida, de separación, ¿no? O sea, Lévi-Strauss y los conceptos durkheimianos del mito, empezando por el problema de la religiosidad, o para Lévi-Strauss, arreligiosidad del mito. Digo, si examinamos los resultados de la comparación entre el planteamiento de Lévi-Strauss y el durkheimiano sobre el mito, hay un punto importante en el que merece la pena demorarse: el desarrollo que hace Lévi-Strauss de la idea del mito como un modo autónomo de representación, el problema de la autonomía a la que antes nos hemos referido. Continúa así una tendencia ya iniciada por Huber y Mauss en su tratamiento de la relativa autonomía del mito, ¿no?, el tema o la tesis 6 que anuncié, y su lógica. Sabemos que tanto Lenhardt como Lévi-Brill tendieron a desarrollar esta idea del mito como un modo autónomo de representación,
pero en dirección emotivista, o tal vez, a falta de una palabra mejor, en dirección mítica, lo que entendían ellos por mito. Sin embargo, iniciaron una tendencia a la hora de pensar el mito con la que la investigación de Lévi-Strauss parece correr en paralelo. Un aspecto original, tal vez proto-formalista o estructuralista del pensamiento de Huber y Mauss, es su afirmación de que el número de diferentes tipos de mitos es un número pequeño, y que a pesar de los numerosos ejemplos de cada tipo, sus componentes se presentan en un orden rigurosamente constante. La teoría del mito de Lévi-Strauss desarrolla este aspecto de la investigación durkheimiana, que también condujo a el establecimiento a la ordenación de una serie de categorías fundamentales que estarían presentes en todos los mitos y en todos los sistemas primitivos de clasificación, como lo muestran Durkheim y Mauss, ¿no? En el ensayo del mismo título sobre las formas primitivas de clasificación, donde en sentido kantiano tratan de mostrar que hay otras categorías casi trascendentales, ¿no? Que encuentran en concreto en las sociedades que principalmente ellos analizan, que son australianas, ¿no? A partir de los estudios que habían hecho de etnias australianas ya a finales del siglo XIX, Spencer y Gillen, ¿no? No habían llegado los estudios de Elkin sobre Australia. Digo, esto a su vez permitió a Lévi-Strauss separar de los estudios del mito gran parte de un tema privilegiado por los durkheimianos, el estudio de la religión. La primera afirmación que hice es que el mito era religioso, ¿no? Bueno, Lévi-Strauss, el mito no tiene que ver nada con la religión. Sobre esta cuestión incluso yo voy a hacer una cosa todavía más radical, luego lo diré, que es que creo que para Lévi-Strauss propiamente no existe un objeto que sea el mito, ¿eh? Luego trato esto, si estamos hablando del mito de Lévi-Strauss, pues en mi opinión, o sea, el mito no sería sino una de las modalidades de lo que es fundamental para él, que es el pensamiento silvestre, ¿eh? Que incluye también las máscaras, incluye la organización social, incluye los rituales, ¿no? Es el pensamiento silvestre, pero el mito es una modalidad de pensamiento silvestre, pero la categoría fundamental es pensamiento silvestre, o pensamiento salvaje, como se dice, pero esto más adelante, ¿eh? Para Lévi-Strauss, el mito no representa un modo de conocimiento específicamente religioso, como tal vez era el caso del pensamiento oscuro y confuso de Lenhart o la participación de Levi-Brill. El mito ejemplifica, o representa, un pensamiento puramente lógico de oposiciones, analogías. Es muy importante el papel de la analogía, y la hermenéutica analógica creo que podría aprender mucho del papel importantísimo que tiene la analogía en el pensamiento salvaje, y en las mitológicas, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay una lógica analógica fundamental en el pensamiento salvaje y en las mitológicas. Digo, el mito ejemplifica o representa un pensamiento lógico de oposiciones, inversiones, analogías, contigüedades, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esto en el finale del pensamiento desnudo del tomo cuarto de las mitológicas es muy claro. Por una parte, el estatus epistemológico de la religión, de lo sagrado, no está nada claro. Para Lévi-Strauss, esas nociones no son propiamente nociones teóricas, sino solamente parte de la conciencia, parte de las categorías del pensamiento nativo, ¿no? Émic, según lo que dijimos ayer, y tienen que ser sustituidas por nociones más rigurosas, más científicas. Por eso piensa Lévi-Strauss que Mauss cometió un error crucial en el ensayo sobre el don, que es para él el ensayo fundacional, cuando ingenuamente, incluso tal vez crédulamente, incorporó la noción supernatural nativa de Howe en su explicación del don. Asimismo, mana no era del orden de la realidad, sino del orden del pensamiento de los nativos. En El hombre desnudo, en el tomo cuarto de las mitológicas, Lévi-Strauss añade que aunque el dominio de la vida religiosa aparece como un prodigioso depósito de representaciones
que está lejos de haber agotado la investigación objetiva, esas representaciones son representaciones como las otras, unas representaciones más del pensamiento silvestre. Entonces, fijaos que Lévi-Strauss fue sucesor de Lenhart, como dije ayer, en la cátedra de las religiones comparadas de los pueblos sin escritura. Y el espíritu, dice Lévi-Strauss, con el que yo abordo el estudio de los hechos religiosos, supone que en principio les niego a los hechos religiosos toda especificidad, es decir, todo carácter específico, ¿no? Pero lo mismo podría decirse, por lo que he dicho yo antes, tal vez del mito, en cuanto que el mito no es nada específico, es una modalidad más del pensamiento silvestre. Entonces lo que hay que caracterizar es en qué consiste el pensamiento silvestre, ¿no? Entonces la lógica del mito, la mitológica, sería la lógica del pensamiento silvestre. Y pensamiento silvestre quiere decir exactamente el pensamiento que actúa espontáneamente, es decir, no domesticado por esa pareja terrible que es el Estado y la escritura. Eso es lo que quiere decir pensamiento silvestre. Lo cual no quiere decir que incluso en las sociedades estatales y con escritura después de muchos siglos como la nuestra, no existan modalidades de pensamiento silvestre, que sigue existiendo. Y si tengo tiempo lo ilustraré de algún modo, ¿no? Bien. Por eso digo que, dice Lévi-Strauss, añade que aunque el dominio de la vida religiosa aparece como un prodigioso depósito de representaciones que está lejos de haber agotado, que todavía no ha agotado el estudio de esas representaciones, la investigación objetiva, esas representaciones religiosas son representaciones como las otras, y el espíritu con el que yo abordo el estudio de los hechos religiosos supone que en principio les niego toda especificidad. Así pues, el análisis del mito no puede llevarse a cabo apoyándose en esas categorías científicas como Howe o Mana, que todavía sigue utilizando Mauss, sin darse cuenta o sin tener en cuenta que son categorías de la representación de los nativos, émic, pero no étic, ¿no? En relación con esto que he dicho de que probablemente, si Lévi-Strauss fuese coherente, yo alguna vez se lo planteé cuando estudié allí, pero me dijo, es usted muy malo, o sea, muy maligno, quería decir, porque iba un poco con... pero me dio la impresión, por luego otros comentarios posteriores, de que mi comentario algún efecto le produjo, ¿no? Sí. Y entonces, respecto de esto de que tampoco existe el mito, ¿no? Me gustaría leerles algo que he escrito al llegar esta mañana aquí, que no lo tenía preparado, para ser más exacto. Entonces, he escrito lo siguiente. Digo, aunque la primera irrupción escrita de Lévi-Strauss, o sea, el primer escrito de Lévi-Strauss en el terreno del mito lleva por título Análisis estructural del mito, en la Antropología Estructural 1, que es cuando analiza el mito de Edipo, ¿no? Y su obra magna sean los 4 volúmenes de las mitológicas, aunque ofrezca a veces criterios que yo he citado ayer para distinguir el mito del cuento popular, ¿no? Que los mitos están fuertemente estructurados, para distinguirlo del cuento popular, de la leyenda y de otras producciones orales, su resistencia a definir de modo más específico lo que entiende por mito, su resistencia a concebirlo como un objeto diferenciable de otros productos simbólicos y, sobre todo, lo que hace en sus análisis estructurales, la diversidad de manifestaciones simbólicas que somete al mismo tipo de análisis que el mito, o sea, los mitos, ritos, máscaras, pinturas corporales, por ejemplo, de los Cadubeo en la Antropología Estructural 1, configuraciones de poblados, por ejemplo, las mitades de los Bororo, revela que lo que su teoría tiene por objeto no es un inexistente mito como un objeto específico, sino el pensamiento silvestre, que no es sólo el pensamiento de los salvajes, es decir, de los no sometidos aún a la domesticación de esa pareja inseparable, el Estado y la escritura, sino también el pensamiento silvestre es un modo de pensamiento universal, presente por consiguiente también en nuestras sociedades, que la sumisión a la lógica del concepto, a la racionalidad occidental, no llega nunca a suprimir. Este pensamiento silvestre que tiene su propia lógica. Digo, frente a la lógica del concepto en la que descansan la filosofía occidental y la ciencia, la modalidad específica del pensamiento silvestre es una semiológica, es decir, una lógica concreta de las cualidades sensibles.
asociaciones, conexiones y progresiones de los mitos que pueden parecer irracionales a la luz de la lógica del concepto, obedecen, sin embargo, a una estricta lógica de oposiciones, inversiones y transformaciones que le preceden y le subyacen a la lógica del concepto. Quiero hacer esta precisión que plantea a la hora de Lévi-Strauss también muchos problemas, pero como yo se la hice en el año 74, o sea, es decir, hace 42 años, en el Colegio de Francia, y percibí, por cosas que no vienen ahora a cuento en otros seminarios, que él esta consideración la tuvo en cuenta en el sentido de que dijo en un determinado momento que tal vez hubiera debido titular las mitológicas de otro modo, en continuidad con el pensamiento silvestre, que era el libro anterior, y haber evitado las mitológicas. Lo del mito plantea el problema de si el mito es un objeto consistente, autónomo y propio, o es una modalidad de pensamiento silvestre, como el rito, como todo lo que he dicho antes, ¿no? Esta es una cuestión. Bien, bueno, sigo adelante. Además, pensaba terminar más, bueno, tampoco voy a desembuchar al loco, ¿no? No voy a degollar al toro así por abajo, ¿no? Metiéndole una, como hacía Curro Romero, el torero. Dice, además, aun cuando aceptásemos provisionalmente esas nociones religiosas, estoy hablando de que Lévi-Strauss dice que no tiene ningún contenido específico lo religioso. Yo he dicho, y probablemente tampoco el mito, ¿no? Aceptando su criterio en Lévi-Strauss, ¿no? Digo, además, aun cuando aceptásemos provisionalmente esas nociones religiosas, Lévi-Strauss afirma que no hay nada místico o sagrado en el mito, tanto en cuanto modo de representación como en sus contenidos. Los durkheimianos pueden haber sido románticos si se les puede llamar así. Ciertamente Lévi-Strauss dice, en la página 615 del tomo cuarto de las mitológicas, en la edición francesa, que es la que yo manejo, dice no haber sentido nunca la menor inquietud religiosa, él personalmente, nieto de rabino. Bueno, respecto de esto, no me voy a evitar, y se lo dedico a Julieta Lizaola, citar un fragmento del libro de Lévi-Strauss sobre Japón, en el que él cuenta lo que siente en Japón es religioso, ¿no? Cuenta que en el espacio de un año, o menos de un año, él siendo judío y nieto de rabino, etcétera, etcétera, por primera vez, con 77 o 78 años, casi 80, viaja a Israel, ¿no? Y poco después va a Japón. Y entonces describe cómo no sintió nada en Israel, siendo él judío, y en cambio en Japón sintió unas cosas que me planteo yo, ¿son de tipo religioso o no? Él que dice que nunca tuvo, dice, son varios textos, ¿no? Porque él estaba entusiasmado con Japón y viajó hasta los 97 años a Japón, iba a ver cómo trabajaban los carpinteros, etcétera, etcétera. En este primer texto del libro, que se llama La otra cara de la luna, sobre Japón, que se titula El lugar de la cultura japonesa en el mundo, el libro es La otra cara de la luna, escrito sobre Japón, ¿no? Que está publicado en la editorial RBA. Y dice, sí, porque dice que también le sorprendió mucho que no gustándole nunca nada la música de Oriente, sin embargo le gustó mucho la de Japón, pero no voy a entrar en esa cuestión. Dice, apenas en el intervalo de un año visité en 1988 por primera vez Israel y los santos lugares, y después en 1986 en la isla de Kyushu visité los lugares donde supuestamente se desarrollaron los acontecimientos fundacionales de la mitología japonesa más antigua. Mi cultura, mis orígenes judíos, deberían haberme hecho más sensible a los primeros santos lugares que a los segundos, ¿no? Pero ocurrió lo contrario. El monte Kirishima, donde descendió de los cielos Ninigi no Mikoto, el Ama no Yawa Tojinja, frente a la gruta donde se encerró Oriume, la diosa Amaterasu, suscitaron en mí emociones más intensas y profundas, ¿qué emociones son estas?, ¿no?, que el supuesto emplazamiento del templo de David, la gruta de Belén, el santo sepulcro o la tumba de Lázaro. Y esto lo dice un judío,
¿no? Entonces, esas emociones tan intensas y profundas, ¿de qué tipo son? Estéticas, estético-religiosas. Ya sabemos que en la concepción occidental de la religión, lo religioso y lo estético está muy unido. Ha habido muchas conversiones al catolicismo por razones estéticas. Ha habido muchos católicos estéticos, empezando por el cardenal Newman y los antropólogos de la escuela de Oxford, como Ivan Pritchard y Lienard y Pocock, que siendo anglicanos se convirtieron todos al catolicismo por la estética ritual y la escenografía de las imágenes y de las iglesias católicas. Habían visto los ritos de los Nuer, de los Azande, de los Dinka y todos estos y dijeron, pero vamos a ver, si dogmáticamente en las creencias no hay ninguna diferencia, somos cristianos y tal, pero estas iglesias que tenemos los anglicanos como los luteranos, que parecen aulas de conferencias como una clase, sí, porque todo es liturgia de la palabra, lo fundamental es comentar la Sagrada Escritura, es como una clase, ¿no? Donde no hay imágenes y bueno, pues sí, claro, los luteranos pues tienen a Bach, ¿no? Y hay música, pero hay una imaginería y unas pinturas maravillosas. Bueno, se convirtieron todos al catolicismo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, conozco casos de pues, padres de amigos míos que eran católicos por estética única y exclusivamente, ¿no? Incluso uno que fue el inspirador inicial del diario El País, que murió, que era agnóstico, que murió hace 3 o 4 años. Me acuerdo que me decía a mí, cuando ya sabía que se iba a morir, bueno, me encantaría tener un entierro como el que vi hace 2 años del Papa Juan Pablo II, la Basílica. Él que odiaba completamente al organista polaco, al Papa Wojtyla, ¿no? La columnata de Bernini, el catafalco, aquellos paramentos sacerdotales con esos colores, la música de Palestrina, ¿no? No sé si me explico. Bueno, no voy a poder terminar. Bueno, sé dónde he quedado, porque he citado esto. Digo que él dice, Lévi-Strauss dice efectivamente que realmente nunca ha tenido, dice no haber sentido nunca la menor inquietud religiosa. Página 615 del tomo 4 de las mitológicas. Pero, curiosamente, y no puedo leer otros textos de lo que le ha pasado a él en Japón, pasa esto. Me quedo con esto, es decir, el punto en el que me he quedado es que Lévi-Strauss afirma que las categorías religiosas son completamente impertinentes para analizar el mito, y en esto se enfrenta también, está en oposición con la primera afirmación de los durkheimianos en el texto de referencia que he citado. Estoy en este punto y ya queda muy poco de esta parte, porque inmediatamente voy a pasar al contexto externo, político, histórico, y al final explicaré un poco la teoría del mito y del rito de Lévi-Strauss, claro. Me falta tiempo, ya comenté que necesité 350 horas hace 40 años o 41 para explicar esto y no me llegaron, pero en fin, bueno, algo haremos.